Y de nuevo, una vez llegado aquí al final, volvemos a cortar al mismo largo de los otros cabos. Aquí tenemos esta que ya la hemos sacado. Y ahora vamos a cortar la otra. Así. Y volvemos a empezar de nuevo, al principio. Vamos al otro extremo. Volvemos a repetir la misma operación. Aquí. Lo colocamos tal que así, para ayudarnos a calcular el largo. Y aquí comenzaríamos de nuevo nuestra siguiente hilera. Esta vez serían 2 puntos en beige para comenzar. Aquí tenemos uno, el segundo lo empezamos, pero lo cerramos en verde. Un momentito que se me ha aflojado un poquito este. Bien, aquí, y lo cerramos en verde. Y ahora vamos a hacer 3 en verde. 1, 2 y 3. No lo cerramos, cambiamos al beige. Y hacemos 5 en beige. Bueno, esto ya va tomando forma. No la vamos a hacer muy ancha, pero sí lo suficiente, claro. Bueno, Carmen Sánchez. ¿Qué tal, guapa? Me dice que está esperando el siguiente proyecto. ¡Wow! Pues sí, yo también tengo ganas de comenzar el siguiente proyecto. Una vez acabemos este, damos comienzo al siguiente. Y quiero dar la bienvenida a David Andrés. Es un nuevo suscriptor. Voy a mirar porque no me quiero equivocar de nombre. Yo para los nombres de vez en cuando me despisto. Efectivamente, David Andrés se acaba de suscribir. Pues David Andrés, bienvenido, bienvenido. Me da mucha alegría ver que esto no es solo trabajo de chicas, que también es de chicos. Bueno, pues así es como vamos a ir haciendo 3 en verde y 5 en beige, a toda la vuelta o a toda la hilera, siempre dejando estos cabitos aquí y al final también. Pues en nuestra siguiente hilera, siempre dejando el cabo tanto al final como al inicio. Aquí vamos a hacer 3 puntos en beige. Son 2, 3. Y ahora vamos a hacer uno en verde. Uno solo. Aquí uno lo empezamos y lo cerramos en beige. Y ahora vamos al contrario de la primera hilera que hicimos. La primera que hicimos eran 7 en verde, 1 beige, pues ahora son 1 verde, 7 beige.
así. Y aquí ya vemos que se nos va cerrando este triangulito. Aquí van 7 puntos. Margelis nos escribe. Hola guapa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Margelis? Vamos a ver. Sí, veo aquí comentario. El comentario de... Aquí está, de Mayerlis. Y me dice, está súper. Porfa, no demore el próximo vídeo. Ay, bonita. Yo quisiera ponerlos todos mucho más seguidos. Pero toma su tiempo. Toma su tiempo. Aparte de que tengo también otros proyectos a los que tengo que dedicarle tiempo. Y a veces yo quisiera que el día tuviera más horas. En estos días una amiga me decía, es que no me da la vida, no me da la vida. Bueno, a mí la vida sí me da, lo que no me da son las horas del día. Perdóname, es verdad que a veces sí que tardo un par de días, incluso hasta 3 días he tardado en subir alguno de los tutoriales. Y, y lo siento porque no me gusta haceros esperar. Lo siento. Pero bueno, hoy estoy trabajando en ello, ¿vale? He empezado tempranito. De hecho, estoy aquí antes de que amaneciera, porque ahora ya estamos en otoño en esta parte del mundo. Entonces amanece más tarde, la noche se hace más larga. Luego por la tarde también oscurece antes. Entonces en general el día se hace muy cortito, o al menos más cortito que en verano. Y a veces, ay, me gustaría alargar las horas, que hubiera más horas en el día o hacerlas rendir más, no sé, no sé. Pero sí, Mayerlis, ya, en ello estoy, chiquita, en ello estoy, ¿vale? Bueno, pues así vamos. Bueno, una vez hemos acabado, hemos llegado al otro extremo, volvemos a empezar aquí. Vamos a empezar con 2 puntos en beige y ahora vamos a hacer 3 en verde. Aquí 1, 2 y 3. Aquí lo que estamos haciendo es volver a repetir, pero a la inversa. ¿eh? Es decir, aquí antes de llegar a un punto en verde habíamos hecho 3 en verde. Bueno, pues ahora vamos a repetir 3 en verde, 5, 7, combinándolo con el otro color. Es el mismo dibujo, pero a la inversa. Este lo vamos a cerrar en beige. Así, y se nos quedan 3 puntos en verde. Perdón. Aquí. Tenemos 3 puntos de verde y 5 en beige. Y esa es la secuencia, 3 verdes, 5 beige. Así repetir hasta llegar al otro extremo, que volvemos a cortar dejando el cabo, que será un fleco que vamos a dejarle a la gasa al final, o sea, en los extremos. Aquí 3 en verde. Y cambiamos a beige para hacer 5 puntos. Esto ya es repetir y repetir hasta llegar al final, ¿vale? Yo aquí me he adelantado un poquito y he comenzado con un punto en beige y ahora 5 en verde
pasamos a hacer 3 en beige. 1, 2, 3 y volvemos a repetir los 5 en verde. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, que lo empezamos y lo cerramos en beige. Y repetimos de nuevo 3 puntos en beige. Esa es la secuencia. 5, 3, 5 en verde, 3 en beige. Y aquí pues volvemos a pasar al verde. Espera, que tengo aquí enredado. Así. Y así hasta el final. Hasta el final de esta hilera que estamos haciendo. Así seguimos. Y si ven que va tomando forma, vamos a hacer un poquito más para que quede un poquito más ancha, pero así va nuestro trabajo. Bueno, pues ahora volvemos aquí, ya una vez llegado al final, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en otras vueltas anteriores. Llegamos aquí, medimos esto para que más o menos quede al mismo largo, aunque luego esto lo vamos a recortar para igualarlo, pero de más igualito quede, pues de menos tendremos luego que igualar al final. Aquí, y cortamos la otra. Así. Cogemos nuestras hebras y nos preparamos para el inicio de nuevo. Cogemos el otro extremo. Colocamos los hilos aquí. Más o menos el mismo largo. Y comenzamos de nuevo la siguiente hilera. Aquí vamos ya a empezar en verde. Y, no, por debajo, así mejor. Enganchamos nuestra hebra. El primer punto es un poquito más tedioso de hacer, porque como tenemos estas hebras aquí, no podemos tirar mucho, porque si nos tiramos del cabito, de lo que pretendemos que luego sea un fleco. Y si lo dejas muy flojo, pues no queda bien. Y si lo aprietas mucho, tiras del cabo. Entonces un poquito, ya lo sé, es un poquito tedioso el primer punto. Pero con paciencia, con paciencia y buena letra, ahí vamos. Venga. Ahora ya hacemos nuestros siguientes puntos. Porque ahora ya tenemos 7 en verde y 1 en beige. Para así ya cerrar este rombito. Así. Aquí. Cerramos con el beige para hacer un solo punto. Sí, ya hace mucha movida para un solo punto. Bueno, ahora aquí volvemos a cambiar al verde. Y hacemos 7 puntos. Igual que hicimos la primera vuelta. La primera eran 7 verde, 1 beige, 7 verde, 1 beige. Pues ahora estamos de nuevo en lo mismo. Así.
así, uno más, y este último que empezamos y lo cerramos con el otro color para hacer un solo punto. Yep. ¿Dónde están corriendo? Aquí. Que cerramos de nuevo en verde para continuar. Otros 7 puntos. Y es todo así. 7, 1. ¿Vale? Hasta llegar al otro extremo. Aquí ya estamos cerrando el rombito del centro. Vamos a ver. Aquí que lo veamos bien. Ya hemos cerrado el rombito del centro. Y este dibujito de aquí, que parece un reloj de arena. 2 triángulos encontrados. No sé, podemos encontrarle muchas figuras. Pues este ya también queda finalizado. Así que vamos a seguir hasta llegar al otro extremo y de esa forma ya tenemos cerrado el dibujo. Bueno, pues una vez acabada la hilera, como la primera fila que hicimos fue una cadeneta en verde, pues ahora vamos a acabar también con una hilera en verde para poder ya cerrar el trabajo. Vamos a pinchar aquí, hacemos nuestro primer punto y aquí ya pues punto por punto, igual que hicimos la primera una cadeneta, pues ahora igual punto por punto a un solo color, o sea, ya no tengo, no le estoy llevando la otra hebra por dentro, Este ya no lleva alma, pero lleva mucho cariño. Así, ya hasta el final. Y una vez hemos llegado al final, pues nada, la correa quedaría acabada. Pero si la queremos más ancha, porque nos parezca un poco estrecha y la queramos más grande, pues será cuestión de echarle vueltas de cadeneta a un lado y al otro hasta conseguir el ancho deseado. Pero en principio yo personalmente lo voy a dejar así. A ver, es que se me había escapado ahí una de las hebras. Yo personalmente creo que así es suficiente, aunque bien es cierto que en la mochila Wayuu el asa es muy muy ancha. Bueno, a ver, muy muy ancha para mi parecer, pero es que es así. O sea, no estoy criticando la forma, sino que yo estoy acostumbrada a las asas de los bolsos normales, que son un poquito más estrechas. A ver, esta nos mide exactamente de ancho. Vamos a ver. 4 centímetros. 4 centímetros de ancho. ¿Que lo queremos más ancha? Pues nada, a echar aquí vueltas en un color o en otro, según el gusto y según la idea que tengamos. Esto se adapta al gusto también de cada persona. Yo creo, igual cambio de parecer, pero creo que de momento la voy a dejar así. Esta mi última hilera y que me estoy saliendo aquí del foco. Mi última hilera y yo creo que ya con esto he acabado con el asa. Asa, correa del bolso,
colgadera en otros sitios, en el mundo wayuu, gasa, tiene muchos nombres. ¿Listo? Bueno, pues luego ya lo que nos toca es unirla a la mochila, pero eso ya va a ser en el siguiente vídeo, creo, porque este ya se está alargando un poco.